Después de haber estado aprendiendo otros temas que eran necesarios para la iglesia, vamos a volver con esta serie que es muy importante para nosotros y le vamos a intercalar semanalmente Carta a los Romanos y luego vamos a tener un sermón temático, Carta a los Romanos, así, amén. Pero vamos a terminar con la serie de la Carta a los Romanos. Nos quedamos en Romanos 7 al final. Estudiamos que el ser humano tenía una lucha encarnizada con su cuerpo aún no glorificado, ¿no? En Romanos capítulo 7, del verso 14 al 25, el apóstol Pablo nos muestra cómo es la lucha del ser humano que ha nacido de nuevo, pero que aún está en este cuerpo de muerte, ¿no? En este cuerpo mortal. Él mismo se autoproclama miserable, ¿no? Miserable de mí, porque sabe que su pecado siempre está delante de él, como decía el salmista, ¿no? Él se sabe pecador salvo por gracia. Él se da cuenta que no hay nada de lo que pueda jactarse, que la salvación le ha sido regalada, que la salvación es por gracia. Al mismo tiempo, él reconoce incluso los detalles que le persiguen día a día en esta lucha con el pecado, y ustedes creo que se sentirán involucrados con él si recuerdan ese capítulo que estudiamos, cuando el apóstol dice, ¿no?, que yo siento en mis miembros, ¿no?, una ley que me lleva cautivo, dice, que me arrastra cautivo al pecado. Y como también hablamos en esa vez, porque a veces nosotros los latinoamericanos tenemos la idea de que, pero él es el apóstol Pablo, ¿no? No es un ángel, es como tú. Y el apóstol Pablo, cuando tú lees las cartas paulinas o estas partes prácticas, siempre vas a encontrar a alguien con quien identificarte, porque es cristiano como tú, con sus luchas, con sus temores, con sus lágrimas, con sus caídas, con sus victorias, igual que tú. Recuerda que él tenía una misión y tú también la tienes. Y el apóstol Pablo nunca abandonó la misión que tenía, a pesar que también luchaba como tú y como yo. Amén. Y él decía que encuentra una ley que lo lleva cautivo, es decir, que tropezaba. Él decía que con su mente quería servir a Dios, pero su carne no quería, porque conocía del evangelio, proclamaba ese evangelio, pero luego era traicionado por el cuerpo de muerte, que no solamente es tu carne física, son tu razón caída, la influencia de la cosmovisión anticristiana del mundo que te bombardea y que tu mente acepta como cierta sin filtrarla con las escrituras. Entonces, en medio de todo eso, finalmente, cuando él se autoproclama miserable, porque un cristiano verdadero no disfruta pecar, no nos gusta pecar, nos duele cuando caemos, nos duele en el alma cuando caemos, entonces él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, no? Pero la esperanza está cuando él dice, gracias a Dios por Cristo, ¿ves? Finalmente, gracias a Dios por Cristo. Hoy vamos a ver justamente lo que sigue, porque recuerda que las cartas no hay los capítulos que tenemos nosotros, ¿no? Esos capítulos y esos versículos en las cartas no existían, es una carta. Una vez que él dice todo esto en el capítulo 7, continúa con el 8 y dice, por lo tanto, vamos a comenzar a leer. Vamos a leer primero del 1 al 4. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. El apóstol les deja claro de que el creyente está libre de culpa, pero no por sus obras, como ya vimos en otros versículos. No es a través de las obras que él está libre de culpa, ¿no? La carne no podría anular el poder del pecado. Por ejemplo, ¿cómo podemos intentar con la carne anular el poder del pecado? La carne también es ser religioso, ser moralista. ¿Por qué? Porque confías en el brazo de la carne. Confías que tú haciendo ciertas obras vas a llegar a ser salvo o te vas a poder mantener en una salvación. Eso es confiar en el brazo de la carne. Estás confiando en el poder de tu carne y eso también no te va a salvar. Ni siquiera te va a mantener a salvo. Pero Cristo viene en una condición semejante a la nuestra,
no porque era un pecador, sino porque era un humano, se encarnó, es el gran misterio de la encarnación, y fue a esa cruz por nosotros. Entonces, Pablo no te está hablando aquí de esa religión de reglas, ¿no? Él te habla de libertad, una vida sin culpa, una vida sin cadenas, ¿no? Una vida donde tú puedes decir, nada me condena, Cristo lo hizo todo. Y hasta ahí estamos bien. Pero también luego nos dice que aquellos que están sin culpa y aquellos que no tienen miedo y aquellos que son libres son, verso 5, los que viven conforme a la carne y fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y lo decía porque en todas las iglesias del Asia Menor, incluso en Roma, siempre ha habido los extremos que a veces hemos hablado en esta iglesia, ¿no? El extremo de los judaizantes, legalistas, ¿no? Los legalistas que siempre te ponen reglas, que hemos hablado en otros sermones, ¿no? Que te ponen patrones, ¿no? Hay de todo tipo, pues, ¿no? Algunos creen que incluso te ganas tu salvación por obras, otros que te vas a mantener con obras, y otros que vas a evidenciar, como hemos hablado hoy día, con obras sí, pero no con tradiciones y costumbres, ¿no? Por ejemplo, la evidencia que eres salva, una dama, es porque no te maquillas y te pones tal falda. Esa es una tradición. La evidencia de que eres salvo es porque usas una corbata. Esa es una tradición, ¿no? No es una obra que está en la Biblia, es diferente. Entonces, antes de hablar de libertad, acá nos está preguntando que hay dos formas de vivir. Verso 6 dice, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu de vida es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, porque no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Acá nos está desafiando a pensar en qué estamos viviendo. O sea, antes de hablar ya de libertad, hay que confrontarnos. Sí, el Señor promete libertad, ¿no? El Señor promete gracia, libertad, pero ¿realmente eres libre? ¿Estás viviendo en libertad? ¿Estás tomando de la gracia de Dios para vivir en libertad? Creo que a todos nos compete examinarnos, ¿no? Por ejemplo, a veces hay gente que dice, ya estoy desanimado, pero yo entiendo, ¿no? A veces hay un peso, un agobio de alguien que dice que es cristiano por las cosas de la vida, pero a veces no. El peso viene de que en realidad tú sabes que no estás espiritualmente bien y no te nace servir a Dios. Ni siquiera en tu casa. No oras, no estás buscando el rostro de Dios en oración, no estás meditando las Escrituras, estás metido en otras cosas, perdiendo tu tiempo en otras cosas. Algunas personas dicen, no tengo tiempo, pero a veces el poquito tiempo que tienen no lo usan para las cosas del Señor ni las disciplinas espirituales, ¿no? O sea, hay un peso que no es, digamos, el cansancio santo de quien lucha con el pecado, sino es el agobio amargo de quien en realidad no se siente cómodo siendo cristiano, pero como intelectualmente sabe una verdad de que si no te aferras a Cristo estás condenado, no quiero perder eso. Y eso es un infierno más grande que cualquier otra cosa. Es el infierno más grande, ¿no? ¿Y sabes por qué a veces los cristianos verdaderos podemos caer en un estado parecido, como vemos en Oseas capítulo 10, que lo estudiamos en la pandemia? Comienza a crearse un caparazón en tu corazón. El Señor utiliza ahí un lenguaje agrícola donde manda a su pueblo a por favor romper el barbecho, que es la tierra dura que se hace en una chacra cuando siembran. Se hace la tierra dura, ¿no? Cuando la abandonas un tiempo, una piedra llena de hierbamalas. El Señor quiere romper ese barbecho para volver a usar esa tierra y vuelva a dar fruto, ¿no? Pero en ese momento que nos enduramos, es posible que tengamos el fruto y hasta el sentir de una persona que no se ha convertido y que le pesa servir a Dios y que le pesa hacer las cosas de Dios. Como decía J.C. Ryle en un artículo pequeñito que hay en internet que se llama Un pecador en el cielo. Si tú eres una persona que ahora, siendo cristiano, te avergüenzas del evangelio en tu trabajo, te avergüenzas del evangelio donde vas, tratas de lo mínimo decir que eres cristiano para que no te digan religioso porque le tienes vergüenza, ¿no? No vives tu fe cristiana, tratas de esconder tu fe.
Porque más le temes a lo que está afuera que a tu Rey poderoso, Salvador y Creador del universo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que te comienzas a atormentar, ¿no? Pasa que comienzas a mirar atrás. Es porque estás en la carne, pues, porque no estás viviendo conforme al Espíritu. ¿Te das cuenta? A veces, generalmente cuando hemos leído por nuestra cultura hispana, cuando dices porque estás en la carne, piensas, seguro los que están adulterando, ¿no? Los que están drogándose, ¿no? Puedes ser un cristiano correcto, pero dices, no voy a hablar de mi fe en mi trabajo porque ahí no es el lugar. Cada sitio tiene su lugar. Y a veces es cierto, no te vas a parar como Juan Bautista en una junta de reunión, arrepiéntase todos a tu jefe, ¿no? No, pero sí hay momentos, ¿no? Pero hay personas que comienzan a retroceder, y su fe comienzan a esconderla como un pietista debajo de la cama. Porque al final ya soy salvo, ¿no? Pero ese te estás engañando. No eres salvo, tal vez. El Señor no tiene hijos que desobedezcan el mandato de la Gran Comisión. El Señor no tiene hijos por ahí andando sin proclamar su fe. Dios te va a poner circunstancias para que lo hagas. Vivir en el Espíritu, hermanos, duele a tu carne, le va a doler, duele. ¿Por qué? Porque te confronta. Pero es un dolor dulce, ¿no? Es un dolor dulce. Porque sabemos que incluso las tribulaciones que pasamos, el Señor las va a recompensar con un eterno peso de gloria. No sé si a ustedes les ha pasado. Acá en Gracia Urbana no, ya te hablo de chats de internet de hace unos años, de una iglesia de amigos, que subíamos un post, por ejemplo, de un pastor que confronta el pecado y se enojaban. Horrible, así, ¿no? No me etiquetas, decían. No me etiquetes así, ¿te acuerdas? Y a mí me sorprendía, porque, o sea, ese video no les está mandando al infierno directamente, les está diciendo, examina tu fe, cuídate, ¿qué estás haciendo? ¿No? Era del pastor Tim Conway, me acuerdo, en esos tiempos. Y se hacía un escándalo, algunos ofenden y dicen, pero ¿por qué me dices eso a mí? O sea, se lo tomaban a pecho porque es un post, nadie está poniendo tu nombre, ¿no? Pero ¿por qué me dices a mí? Si yo ya soy salvo. Eso dile a los que no conocen a Dios. Pero no, el video trataba de cristianos hipócritas que estaban viviendo una vida doble y que tenían que abandonar su hipocresía, arrepentirse de verdad y realmente venir a los caminos de Dios. Eso era el video. Pero si tú tienes tu conciencia tranquila, ¿no? Porque tú sabes, tú puedes haber tropezado, pero no abandonas la fe. Pero hay gente que ya tiene un estilo de vida ya, y seguro a algunos les pasa. Porque te dicen, pero yo soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Porque yo ya no bebo, ya no me emborracho, ya no me drogo, ya no le saco la vuelta a mi esposa. Yo sirvo en la iglesia, me apunto en todas las revoluciones. Pero hermanos, eso nos encantaría que haya más servidores en serio. Vamos a hacer convocatoria, matricúlense todos. Pero eso no salva. Tú podrías ser un activista en los bomberos o en una ONG también. ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, tú puedes estar en todo y sin embargo en tu corazón ser una persona que no siente pasión por Cristo. No sientes pasión por Cristo en realidad. Todo lo haces incluso de una manera como hacen los testigos de Jehová, porque sí me voy a ganar el cielo, ¿no? O sea, me voy a ganar mi salvación, porque tengo que hacer mi récord de tocada de puertas. Bueno, en este caso tengo que hacer en mi conciencia mi récord de servicio en la iglesia para sentir que estoy bien. Y hermanos queridos, eso se llama moralismo nada más. Es moralismo, ¿no? Y ser cristiano no es ser un moralista con el corazón oscuro, no es cumplir solo reglas externas, pero mientras dentro de tu corazón hay una gran rebelión. Así, rebelión. Porque eso es lo que haces cuando tú estás sirviendo pero no lo adoras en tu corazón. Eres un rebelde contra Dios. Pero el hermano trapea la iglesia con todo su corazón. No, con todo su corazón no. Lo hace porque piensa que es así, se gana el corazón de Dios. Nunca te vas a ganar nada. Hazlo como una forma de agradecimiento que es diferente. Apasionate por Cristo. O hermanos que hacen un montón de cosas y no disipulan. No disipulan. Yo que se ha dado cuenta que acá siempre le hago énfasis en eso, el discipulado. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de discipulado? ¿Cuántas personas discipulas?
¿Quiénes son tus discípulos? Nunca nos invitas. O al menos te estás discipulando personas de tu familia, personas que están cerca de tu casa. Si te meten en un negocio, ahí sí al toque haces tu publicidad y, ay, escríbanme, inbox, ¿no? ¿Y por qué no haces lo mismo con el Evangelio? A ver, tengo una noticia para ti, inbox. Haz lo mismo, desespérate, o porque con una cosa ganas plata, que no está mal, somos capitalistas, pero con una cosa ganas plata, te desesperas, por otra cosa no. ¿No? Entonces, ¿dónde está tu pasión? ¿Quién es tu Dios? ¿No? La gloria de Cristo tiene que resplandecer en las personas que están a tu alrededor. Acuérdate de eso. Tu corazón tiene que amar lo que Él ha mandado. Tu corazón tiene que amar lo que Él ama. Y Él mandó a que hagamos discípulos. Y te pongo este ejemplo porque te podría poner ejemplo de otras cosas prácticas de la vida, que está bien, pero donde si te confronto te vas a dar cuenta con las Escrituras que estás en desobediencia, ¿ya? Pero este es el más grande mandato y en esto estás en desobediencia. Porque siempre te vas a justificar sinvergüenzamente. Siempre vas a poner un pero. Y no nos engañemos, como decía un amigo. No nos engañemos. Va a pasar, te vas a poner un pero. Pero. Mira, en el tiempo de, no tan lejos, en el siglo XVIII, ya me iba a ir a los puritanos ya, pero en el siglo XVIII, los cristianos trabajaban de carpinteros, ¿no? No había las carreras profesionales al estilo de ahora del todo. Y había cristianos que trabajaban en cosas técnicas, ¿no? Y tenían 10 hijos, ¿no? O tenían uno. ¿Cómo era ese mundo? 8 hijos, 5 hijos mínimo. Si tenías 2, eras estéril. Pero, ¿qué pasaba con ese mundo? En ese mundo, todos eran evangelísticos. ¿Por qué creció el cristianismo tanto en esos tiempos? En el siglo XIX, en el siglo de las misiones. O sea, debemos pensar que algo está pasando ahora. Nosotros nos estamos justificando, y eso que en ese tiempo no tenían WhatsApp, no tenían redes para conectar con sus amistades. Para predicar tenías que conectar con las personas, invitarlas a tu casa a almorzar, a cenar, ¿no? Yo creo que hasta hace poco, mira, no sé si algunos acá han estado en la fe hace años, cuando Dios me hizo nacer de nuevo, en el 2005, las personas invitaban a comer a sus amigos a la casa para evangelizarlos, a cenar. Si eran matrimonios, me invitaban a otro matrimonio. Así era la dinámica. Entonces, ahora, por otro lado, también hay una triste realidad, ¿no? Que muchos están creyendo no solamente un evangelio moralista, sino un evangelio falso, o sea, un evangelio que no santifica, como le llamaríamos ahorita light, ¿no? Que te puede producir mucha alegría, pero no te produce gozo en Cristo. Que reemplaza con promesas de prosperidad, ¿no? Te lo reemplaza con promesas de prosperidad y de riqueza y de gozo superficial. Lo reemplaza a Cristo con eso. Como decía Leonard Ravenhill, un gran predicador antiguo, ese tipo de gozo carnal es el reemplazo satánico del gozo de la Biblia, dice. Porque, o sea, tú vas a una iglesia de este tipo y crees que todas estas dinámicas materialistas son vivir en el Espíritu. No tienen nada que vivir en el Espíritu. Están viviendo en la carne y te están manteniendo en tu carne. Si algunos han tenido esa experiencia se darán cuenta. Hay muchas iglesias así, ¿no? No se proclama una gracia que transforma, se proclama una gracia barata. O sea, es el otro extremo del legalismo, ¿no? El legalismo te quiere cambiar a punta de reglas, pero aquí no, aquí te dicen una gracia barata, ¿no? Donde hay ministros que son capaces de condonar significa pasar piola, el pecado de personas porque diezman fuerte. Y no los disciplinan ni a sus hijos, porque son los que diezman, pactan, siembran, cosas así. ¿No? O sea, es todo un circo para sacar dinero. Entonces, al margen que sabemos que son posturas heréticas, a lo que vamos es esto. Ellos están formando una iglesia en el contexto de lo que Dios dice que no es una iglesia, donde no se vive conforme al Espíritu, sino donde se vive conforme a la carne, porque cualquier evangelio que te prometa prosperidad material nada más es conforme a la carne, está buscando tu estómago, no tu corazón. Y eso no es el evangelio, hermanos. Yo no estoy aquí para condenar, yo sé que hay muchos hermanos sinceros, los conozco algunos,
muchos hermanos sinceros, pero ya Dios quiera que esas iglesias se conformen a las Escrituras, pero nosotros como iglesia tenemos que aprender que eso no es evangelio. ¿Amén? Acá veo muchos nuevos y aprende, eso no es el evangelio. No, es que son buenos conmigo y me tratan bien, me reciben bien. Los mormones también te reciben bien y son una secta. Los Mahikari, que son una secta sintoísta japonesa, ¿no? También te reciben bien, no son mala gente, pero son una secta. O sea, tú no debes medir cómo es una iglesia porque te recibe bien o porque te invitan comidita, sino qué es lo que cree de las Escrituras, cuál es su confesión de fe. Ese es el centro de tu filtro que debes tener. Porque si quieres sentirte bien, ándate a una fiesta mundana y te tratan mejor que Mahikari y que las sectas. La verdad, es cierto. No nos engañemos. Entonces, la salvación es por gracia, pero la gracia que salva, santifica. No es una gracia barata en la cual nosotros podemos jugar y burlarnos de Dios. ¿Amén? O sea, el Señor dijo que, gracias, Brunita, había un camino angosto, ¿no? Hay un camino angosto. No, el camino para la salvación es gratis. Cristo te dice, ven y toma gratis del agua de vida eterna. Pero ya una vez que eres cristiano, hacerte más como Cristo te va a costar todo. ¿Ves la diferencia? Porque hay hermanos que confunden, ¿ah? Hasta he visto hermanos reformados que te dicen, Cristo te costará todo, pero le dicen a un mundano. Al mundano va a decir, entonces, salvación por obras. No. Tú, si has nacido de nuevo, que fue gratis, gracia gratuita, el Señor te salvó, te rescató, te redimió, te justificó y te está santificando gratis. Ok, queda claro, ¿no? Gratis. Una vez en la fe, te va a costar todo. Porque Él te va a conformar a la imagen de Jesucristo. Y ser conformado a la imagen de Cristo es, ya no vivir yo, Cristo vive en mí. Menguar yo para que Cristo crezca. La mejor versión, algunos pastores dicen esto, ¿no? Que tú necesitas tu mejor versión. Y en una cierta parte sí es cierto, pero no es esa mejor versión de ti mismo, en el sentido de que repotenciar tus habilidades, ¿no? Porque mira, analiza tu corazón. ¿Cuánta maldad tienes? ¿Cuánta envidia tienes? ¿Cuánto rencor del pasado tienes? ¿Te imaginas si repotencian eso? Serías más malo todavía, ¿no? ¿Ves? Entonces, tu mejor versión es ser más como Cristo. Es la única forma de que seas tu mejor versión. ¿Amén? Busca ser más como Cristo. Y así vas a poder tener con conciencia libre y decir, estoy en mi prime, como dicen. Pero si tú buscas ser más como tú por tu orgullo, por tus propias habilidades, solamente va a potenciarse más pecado, más lujuria, más mentira, más duda, más tristeza. Todo lo que está en tu corazón engañoso se va a potenciar. No, yo no quiero que se potencie eso, yo quiero que eso desaparezca. Que Dios lo saque de mí y aunque tenga que llegar si Dios me da vida a los 90 años, lo vaya sacando para que me llene de Cristo. Amén. Si tu corazón está necesitado, hermano, no lo ignores, escucha y clama. Si ves un hermano atrapado en una especie de religión muerta o una especie de religión materialista, ámalo lo suficiente como para advertirle, porque al final lo que importa no es cuánto estamos haciendo, ¿no? Sino en quién estamos creyendo. No importa todos los el activismo que hagas o hasta la sobrenaturalidad que aparentes tener. Qué espiritual que eres, wow. Ora 40 días como Gigi Ávila. No, eso no importa. Porque al final la pregunta es, ¿eres conocido por Dios? O sea, ¿eres de sus elegidos? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados y has creído? Acuérdate lo que dice la palabra en Mateo 7:22, ¿no? Acá está, dice, muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, y entonces les declararé, nunca os conocí. No te conozco, compadre, no te conozco, señorita. Enfocándote tú en hacer. Pero te has enfocado en contemplar a Dios y en ser conformado a su imagen, en adorarlo, en tenerlo como el más supremo tesoro de tu corazón. Enfócate en eso, en que Él sea supremo, no en tantas cosas que hacer. Porque mira, imagínate, cuando Cristo sea supremo, en ese momento te vas a dar cuenta que vas a comenzar a abandonar muchas cosas. Porque un corazón que tiene a Cristo como el tesoro más valioso, las pequeñas migajas disfrazadas de tesoros
que son el pecado y otras cosas del mundo, como dice Pablo, las vas a tener por basura para ganar a Cristo, ¿no? O sea, tengo el tesoro más grande y hermoso del universo, soy feliz en Cristo, y se me acerca la tentación, la vas a ver realmente como es, lo sucia que es. Y eso te va a ayudar a santificarte, que es muy diferente que solamente ponerte una regla, ¿ves? No, esto está mal, ¡pum! No, pero a la hora de la hora tu corazón sí quiere. Y comienzas a luchar. Tú necesitas transformación, no necesitas solamente que te hagan una especie de educación, que no es malo aprender de la Biblia, no estoy hablando de eso. Pero a un muerto no le puedes enseñar. Al muerto le vas a hacer unas clases. Si no hay transformación, hermanos, si no hay transformación, no hay santificación. Pero hermanos, hay esperanza, ¿no? El mismo Espíritu nos va a convencer de pecado, nos va a levantar, porque la misma gracia que te perdonó es la misma gracia que Dios va a usar para santificarte. El Evangelio tiene que ser una buena noticia que siempre es nueva, todos los días es nueva. Para aquellos que somos imperfectos y que todos los días tenemos que ser probados, el Evangelio es un consuelo eterno. Amén. Todos los días el Evangelio está presente en nuestras vidas. Ocúpate entonces del Espíritu, porque buscar el rostro de Dios, eso. Conoce a Dios en la Biblia, conoce sus atributos. Mientras más los conozcas, más temor reverente vas a tener, más vas a buscar su rostro. Y si te equivocas, vas a saber que vas a buscarlo rápidamente en su altar. No vas a decir, ya caí, ¿ahora qué tengo que hacer para que Dios me mire diferente? Nada tienes que hacer, porque así como viniste por gracia a sus pies cuando naciste de nuevo, ahora que has tropezado, ponte delante de su trono nada más, porque Él ha pagado por tus pecados. Lo peor que puedes hacer es alejarte de Dios. Mucha gente se aleja de las iglesias porque tropieza, cae en pecado y se va, porque piensa de que ya no lo van a recibir de nuevo, porque Dios ya no lo puede perdonar, o que la ha arruinado de tal magnitud de que no. Mira la historia de los apóstoles nomás. Abandonar a Cristo de esa manera, que es una traición, significaría ya la debacle, ¿no? Pero el Señor lo restaura. Yo sé que tú eres como Pedro, ¿no? Y tú y yo, si has nacido de nuevo, podemos regarla hasta ese nivel. Puedes que tú seas de aquellos que negó a Cristo, que en tu trabajo te decían, ¿tú eres cristiano? Sí, a veces voy. ¿No? ¿Por qué? Porque te da vergüenza, te avergonzaste del Evangelio. Pero al mismo tiempo lloraste amargamente, ¿no? Porque tú dijiste, no debí negar a mi Señor. Y el Señor te restaura, el Señor te va a restaurar. El Señor tiene misericordia para siempre, como hoy día hemos cantado, ¿no? Para siempre. Amén. Seguimos, verso 12 al 17. Dice, por tanto, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo que asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. El Señor nos permite, por gracia, tener parte de los sufrimientos de Cristo en esta vida. Pero te das cuenta que en alguna mayor o menor medida lo sufrimos. Acá nosotros, como otras veces les he dicho en sermones, en ciudades occidentales, o sea, es como Trujillo, Lima, Nueva York, ciudades que han sido basadas en el cristianismo, sea católico o protestante, muy poco te van a matar por ser cristiano. Es casi nada, ¿no? Acá el aprobio que tú vas a recibir es el rechazo de tus amigos. Si eres más jovencito y estás en esta etapa universitaria, se van a burlar de ti tus patas. Estás loco, te van a decir, ¿no? O simplemente, no, brother, ahí nomás yo no voy. Nada más. Pero si tú estás en Somalia, en Irán, en la ventana 1040, en la India. Hace años vi un video en la India de que había un culto. Ya no estaba el extranjero que los evangelizó, eran hindús. En una casa les rompen la puerta y los agarran a cañazos de bambú, hasta que casi los matan. Murió un niño, los agarraron a cañazos. Porque no es en la ciudad, ¿no? Es en el interior. Pero acá no van a irrumpir en la célula y te van a agarrar a balazos. Si lo hacen es porque te están extorsionando y te quieren cuadrar, pero no porque el cristianismo.
Nadie te mata por cristiano. Hermanos, estamos de vacaciones, pero nosotros tenemos un Padre que está en el cielo, en el cual debemos tener confianza, ¿no? Para sus hijos, Dios no es un juez distante. Dios quiere la victoria para ti y te va a hacer justicia acá y en la eternidad. No es un juez distante. Es tu Padre. La palabra Abba es una palabra muy íntima. Yo no estoy de acuerdo con hermanitos que a veces dicen que le digan papito. Bueno, tampoco les voy a decir que son herejes, pero no estoy de acuerdo. Pero sí es tu Padre, ese es mi Padre. ¿Entiendes? Es íntimo. Así como le hablas a tu papá, a tu mamá, así, ¿no? Entonces no vivas bajo el miedo, sino bajo ese amor de confianza que tienes a tu Padre. Abba Padre. Amén. Aférrate a Él. No veas solamente a Dios como un rey y como que tú eres solo un vasallo. Acuérdate que eres un vasallo, pero eres su hijo también, ¿no? Con el respeto que Dios siempre se va a merecer, con confianza, clámale a tu Padre. Clama a tu Padre como el salmista. Lee los salmos, ahí vas a aprender a orar. Porque el temor, hermanos, paraliza. A veces escuchamos a muchos cristianos sinceros, por ejemplo, decir, tengo miedo de secarme espiritualmente. Tengo miedo de no ver los sueños de la gloria de Dios que tengo para mi vida. Tengo miedo de perder todo eso, ¿no? Porque me estoy enfriando. Y yo tenía tantos planes para la gloria de Dios en mi vida, y me comienzo a enfriar. Tengo miedo de que mis finanzas se desplomen. Tengo miedo de perder mi trabajo. Tengo miedo de que mi salud empeore, ¿no? Y es parte del ser humano, pero también es síntoma de que tal vez nos estamos enfocando bastante en las circunstancias, ¿no? Le estamos creyendo a la voz del temor, a la voz de las circunstancias, porque se ve feo, ¿no? El panorama no se ve bonito. Y uno tiene miedo. Pero a veces me doy cuenta, tanto le escucho ese miedo, tan convincente es ese miedo, ¿tendrá más poder la voz del temor que la voz de las promesas de Dios? ¿Tendrá más temor? Somos como Pedro, ¿no? Le estoy hablando a los cristianos, ¿ah? Tú, regenerado, si eres como Pedro, que te hundes en el agua porque le tienes miedo. Mientras se enfocó en Cristo, a pesar del dolor de su corazón, él avanzó. Pero ni bien comenzó a darse cuenta, oye, es verdad, estoy en una tormenta. Se comenzó a hundir. Y seguro Pedro podría decir, pero soy realista, pues, soy realista, estoy parado sobre agua, yo no puedo, ¿no? Perdiste la fe, pues. Ya no estás viendo las cosas con fe, las estás viendo como tu carne. Estás viviendo en la carne, ya no en el espíritu ya. Y no te estoy diciendo que te vayas a Huanchaco a caminar, sino que veas tus circunstancias y digas, ¿a quién las estás escuchando más? ¿A quién le estás escuchando más? Porque mira, el temor y la fe requieren de algo similar, que les creas. La verdad. Porque el temor y la fe es creer que algo va a pasar, sino que uno es algo malo y otro es algo bueno, ¿no? De parte de Dios. Entonces el temor te dice, tu vida espiritual se terminará secando, vas a perder tu salvación, como le dicen algunos hermanos. Pero ¿qué dice la fe, la palabra de Dios? ¿No? Porque el Señor me tiene en su mano y de su mano nadie me saca, ¿no? Porque el Señor empezó la obra y la terminará. Juan capítulo 10, Filipenses capítulo 1, ¿no? La palabra. ¿Has visto cuando Satanás te tienta al Señor? ¿Con qué responde el Señor? Con la palabra, ¿ves? ¿A quién le vas a creer? ¿A la palabra de Dios o a las circunstancias? No, pastor, es que yo he caído varias veces y encima estoy retrocediendo, voy a perder mi salvación. Esa doctrina no existe. ¿Le vas a creer al temor? ¿Le vas a creer al temor? ¿No? Piensa, ¿no? El temor te dice que has caído muy bajo, que no te vas a poder levantar, pero la fe, él dice que restaura los corazones quebrantados y que luego los puede volver a usar, como en el Salmo 51. David había caído, pero luego él en esa canción, en esa oda, ¿no? El Salmo 51 dice, compadécete de mí, ¿no? Limpia mi corazón, cambia ese espíritu, pon un espíritu nuevo dentro de mí. Y luego, ¿qué dice? Y los pecadores vendrán a ti. Porque va a volver a proclamar a Dios, va a volver a proclamar al Señor. Él no se va a quedar ahí sentadote lloriqueando. Porque tú tienes a Dios de tu parte, porque tú eres parte de su pueblo del pacto. ¿Entiendes? Y eso tienes que tenerlo claro. Yo creo eso. Por eso estudia tu Biblia, pues. Porque humanamente siempre te vas a tirar para los costados. Pero nosotros ya no somos simples humanos. Somos los elegidos del Señor. Amén. Él nos ha predestinado.
para salvación y para santificación. Y de eso debemos evidenciarlo, siempre viviendo por fe, buscando su gloria en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, aplícalo a tu vida, ¿no? La fe siempre, las circunstancias te van a decir, estoy amargado, porque estas personas me han fallado, porque el trabajo no sale, parece que Dios se ha olvidado de mí, se cayó el techo, ¿no? Se hundió la casa. Estoy amargado. Pues que te sientas así. O sea, ¿por qué? Porque miras y miras y miras las desgracias y las miras y les crees y le crees y le crees al temor. Le crees al temor 1 y 1000 veces. Te lo tratas hasta de... O sea, me parece que hasta estudias más al temor que a la Biblia. Le haces exégesis al temor. En serio, es terrible. Pero date cuenta de una cosa, ¿no? Mientras el temor te diga eso, mientras tus circunstancias te digan eso, el Señor dice de ti que Él te ama y que Él te va a sostener, ¿no? Y que tú eres parte de su pueblo, que de su mano nadie te saca. ¿Qué esperas para creerle más al Señor? La verdad, te estoy hablando de estas cosas para aplicar el texto a nuestra vida, porque si tú no le aplicas a tu vida el texto, se queda como una enseñanza cabezona ahí nomás. ¿Y cómo lo vas a aplicar en tu vida? ¿Cómo vas a criar a tus hijos con este texto? ¿Cómo vas a evangelizar a otro con este texto? ¿No? ¿Cómo vas a poder vivir el cristianismo, que es sobrenatural? Vivir la fe cristiana es sobrenatural. Si le vives creyendo al temor todo el día, eso va a echar más raíces, ¿ah? Hasta incluso puedes terminar enfermándote psicológicamente, ¿sabías, no? Te llenas de temor, de pánico, te llenas de temor, de pánico. No está bien. Tal vez deberías, si tú eres esclavo del temor, deberías examinar tu fe, ¿no? ¿A quién le estás creyendo realmente? ¿A Cristo o a las circunstancias? Cuando estaba meditando en este sermón, casi les digo para que pongan la canción Ya no soy esclavo del temor, que poníamos. ¿Se acuerdan? Sino que estaba hasta acá en la pandemia con esa canción, mejor no dije. En el intro la paraban poniendo, pues. Bueno, vamos a terminar con el verso 18 al 27. Vamos a la palabra de Dios. Dice, de hecho, dice Pablo, después de hablar de esto, de estos sufrimientos y de este temor, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Es fácil esperar lo que sabes que va a venir, ahí está, ¿no? Lo que lo ves. Pero ¿estás esperando la voluntad de Dios en tu vida? ¿No? Asimismo, dice el verso 26, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y Dios, que examina los corazones, sabe que la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. O sea, la vida cristiana no es un escape del dolor, hermanos, ¿no? El que te promete salud, que Dios puede sanar. Quiero dejar claro esto. Esta iglesia es continuacionista. Creemos en los dones del Espíritu. Dios puede sanar, Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer muchas cosas, pero en su soberana voluntad. Yo no te puedo prometer, como pastor, ven a congregar, acá vas a recibir sanidades, milagros. No puedo. Porque yo no soy Dios, ¿no? Yo no voy a torcer el brazo poderoso de Dios para que haga lo que nosotros, criaturas, somos. Entonces, dejando claro eso, ¿no? Entonces, la vida cristiana no es escapar del dolor. Como dijimos hace rato, a veces Dios nos va a permitir incluso pasar el sufrimiento que tuvo Cristo en cuanto al rechazo del mundo por nosotros. Entonces,
no es un escape del dolor, sino que en medio de la angustia de este mundo, Dios nos permite poder ser felices en Él. En medio de la angustia de este mundo, estamos en una marcha juntos. ¿Hacia qué? Hacia la gloria, porque Dios mismo es la gloria. Él nos está llevando hacia Él. Y eso tienes que entender, ¿ves? Cuando los problemas vengan, tomarlo, no te tomes a pecho las cosas. Como he visto en otros sermones, y va a parecer el hermano pesimista, pero, ¿y si no hay plata, pues? Pero ¿y si me muero? Te vas con Dios, pues. Te vas con Dios, ¿no? Si te mueres, te vas con el Señor. Y ahí sí hay felicidad por siempre. Y hasta la resurrección que nos volvemos a ver. Y te podremos decir, ¿ya ves? ¿No? Entonces, así. Confía en las promesas totales de Dios. No solo en las promesas celestiales, también en las terrenales, pero Él tiene el control de todo. Amén. Vivir en el Espíritu es eso también. Tener fe, por eso te digo, no mire las circunstancias. Confía que cada lágrima, que cada vez que luchas contra el pecado, cada injusticia que has soportado en este mundo, cada mentira que se levantó contra ti, no necesitas tú defenderte. El Señor va a responder. Y nosotros deseamos siempre bendición contra los demás, ¿no? No importa, si me tiras una piedra, yo te bendigo, que Dios te bendiga. Porque al final, nosotros ya tenemos un camino trazado hacia el cielo, amén. Y no sabemos si la persona que va contra ti o la circunstancia mala, ¿no? Va a seguir así o no, pero el Señor tiene en control, ¿no? Acá también quiero aclarar antes de terminar un temita, que es que el Espíritu por nosotros clama con gemidos indecibles, o sea, indecible es esto, que no se puede decir, que no se puede expresar con palabras. Algunos hermanos han torcido este texto y quieren enseñar de que acá está hablando del don de lenguas, ¿no? Que el Espíritu clama con gemidos indecibles es que te pongas a hablar lenguas. Hay dos posturas, la postura bíblica, que es que las lenguas eran idiomas, o sea, chino, japonés, parto, elamita, para poder predicar el Evangelio a personas que no eran de la misma raza judía. Y otra postura, que es la postura de los corintios, que era un error, el error de Corinto que le dicen algunos teólogos, que eran las lenguas falsas que incluso ahora algunos movimientos tienen, ¿no? Ya. Pero hoy día no vamos a hablar de las lenguas en sí, solo aclarar que sea las lenguas verdaderas o sean las lenguas falsas, aquí no está hablando de las lenguas. El contexto no lo indica. Recuerda que estamos hablando de vivir en el Espíritu y acá nos habla de que por más que tú no sepas qué decir, a veces tú has pecado y el pecado te cierra la boca. No te sientes digno. El pecado te tapa la boca, te pone un cierre. Estás delante de Dios y no te sientes digno, pero el Espíritu lleva y eleva el dolor de tu corazón hacia la presencia de Dios con gemidos que tú no puedes decir. Por eso es indecible, porque esas lenguas falsas, o incluso si fueran las verdaderas, son decibles, ¿no? Son expresables. Acá no está hablando de eso. 2. ¿Quién es el que lleva los gemidos? El Espíritu, no tú. ¿No? ¿Queda claro? No son las lenguas, ¿ah? Que quede claro. Ya. Esto no es una clase de dones, pero hay que dejar claro eso, sí. Entonces la oración no es un ritual de palabras perfectas, ¿no? La oración no es un super monólogo donde tú vas a pararte a hablar como si fueras un coach o un super sacerdote, pero lo que sí es un corazón contrito que se derrama delante del trono de Dios, ¿no? Amén. Ese es orar, ¿no? Derramo mi corazón porque no tengo nada más que hacer, porque tú eres todo, Señor. Ahora tú te pones a orar y ahí puedes vivir la experiencia de que no puedes decir nada y puedes pensar, qué pena, no oré. Sí oraste, sí oraste. Dios sabe lo que hay en tu corazón, ¿no? Y en otras veces sí vas a poder hablar. Hazlo, pues. Él no solo te va a consolar, Él va a interceder de forma buena para ti, porque Él no solo sabe lo que tú quieres, sino que Él te va a dar lo que tú necesitas para ser conformado a la imagen de Jesús. Amén. Ponte de pie, por favor, para terminar. Acuérdate que la fe cristiana no se basa en promesas visibles, sino en lo que no se ve, ¿no? En lo que no se ve. Por eso tú tienes que creer en sus promesas. Primero, que el Espíritu Santo está en ti. Amén. Segundo,
que la sangre de Cristo ha cubierto tus pecados de manera perfecta, de modo que ahora no puedes estar condenado a menos que no hayas nacido de nuevo. Si el día de hoy tú has nacido de nuevo, no te dejes engañar por el enemigo. Amén. Dale la gloria siempre. Y tercero, ya deja de ver la vida con el filtro de las circunstancias y del temor, porque no vale nada mirar las cosas con el temor. Míralo con los lentes de la fe, ¿no? Yo creo las promesas de Cristo. Se me acaba de caer el techo. Eres humano, te vas a sentir mal. Ok, no te digo que no saques cuentas ahora cómo reconstruir esto. No somos espiritualoides, pero somos espirituales. Me pongo a orar con mi familia y si vivo solo, oro con mi gato. Pero finalmente yo digo, el Señor está conmigo. Yo voy a trabajar y voy a poner otra calamina ahí. O yo voy a trabajar y voy a salir adelante con mi salud. Voy a salir adelante con mi familia. Voy a salir adelante con mi negocio. Y sobre todo, yo anhelo que la gloria de Dios resplandezca en mi vida y voy a ser disciplinado espiritualmente. ¿Amén? ¿Vamos a hacerlo, sí o no? ¿Amén? Amén. Vamos a terminar en oración. Amado Padre Celestial, enséñanos, Señor. Enséñanos a este corazón terco y a estos corazones tercos a ver la vida como tú la ves. Enséñanos, Señor, a